vez dos hermanos llamados Mateo y Lola, que vivían en un pequeño pueblo rodeado de montañas y ríos. Aunque el pueblo parecía tranquilo y sencillo, para Mateo y Lola, cada rincón era una oportunidad para vivir aventuras increíbles, gracias a la magia de su imaginación. Cada día, transformaban lo común en extraordinario, y esta tarde no sería la excepción. Hoy, seremos exploradores de la jungla perdida, anunció Mateo con una chispa de emoción en sus ojos, sosteniendo una rama como si fuera una lanza de verdad. Sí, y esta jungla está llena de criaturas asombrosas y misterios ocultos, añadió Lola, que había amarrado una bufanda como si fuera una capa de exploradora. Se inclinó y susurró, sí. Escucha, ¿oíste eso? Suena como un tigre al acecho. Los dos se quedaron inmóviles, conteniendo el aliento mientras un sonido suave de viento agitaba las hojas del jardín. Para ellos, aquel sonido era como el rugido de un gran tigre en lo profundo de la jungla. Sin decir palabra, intercambiaron una mirada de entendimiento y, a gatas, avanzaron cuidadosamente entre las enormes plantas tropicales, que en realidad eran las macetas de su madre. Mateo, con el corazón latiendo rápido de emoción, susurró: «Mira allí, Lola. El legendario árbol gigante de los secretos. Dicen que quien toca su corteza puede pedir un deseo». Lola miró el árbol grande del jardín. Por un instante, sintió un cosquilleo de curiosidad. Se acercó lentamente y puso la mano en el tronco. En su imaginación, el árbol cobró vida, y un destello de luz brilló justo cuando lo tocó. «Deseo ser la exploradora más valiente de esta jungla», murmuró con los ojos cerrados. Al abrirlos, vio a Mateo sonriendo, y de inmediato ambos sintieron que algo había cambiado. Ahora, cada rincón del jardín parecía latir de magia y misterio. Justo en ese momento, el viento sopló y arrastró unas hojas secas que crujieron bajo sus pies. Mateo se detuvo y susurró: «Lola, escucha, ¿no parece que alguien nos sigue?». Lola asintió, conteniendo una sonrisa nerviosa. En su mente, no estaban solos. La jungla estaba llena de ojos brillantes que los observaban desde las sombras, y un misterioso animal, quizá un tigre, parecía caminar a la par de ellos, escondido entre las plantas. Con una mezcla de emoción y un poquito de miedo, continuaron caminando. Llegaron a una pequeña pila de piedras que ellos imaginaban como un antiguo altar sagrado. «Mira, Mateo», dijo Lola. «Aquí es donde los antiguos guardaban sus tesoros». «Creo que hay un mapa secreto aquí», susurró, señalando una hoja de papel que él mismo había dejado allí el día anterior. Pero ahora, parecía mucho más que un simple papel, era un mapa que llevaba a la cueva del dragón escondido. «Si seguimos este mapa, podríamos encontrar el dragón», dijo Lola, con los ojos bien abiertos. Y no era cualquier dragón. En su mente, aquel dragón tenía escamas doradas y ojos brillantes que reflejaban la sabiduría de 1000 años. Con el mapa en mano, avanzaron entre arbustos y ramas imaginarias. Cada paso los llevaba más profundo en su propia selva encantada. Se arrastraron bajo una mesa, que imaginaban como un puente colgante, saltaron sobre charcos, que en su mente eran ríos caudalosos, y subieron hasta la cima de una colina, el pequeño tobogán del jardín. La emoción aumentaba con cada paso, hasta que finalmente, alcanzaron el final del mapa. Frente a ellos, la cueva era en realidad una manta que habían colocado entre dos sillas, pero en su imaginación era una cueva oscura y profunda que escondía al legendario dragón de escamas doradas. Mateo y Lola se miraron, tomando aire profundamente. Se sentían como los héroes más valientes del mundo. ¿Entramos juntos?, preguntó Lola, extendiendo su mano hacia su hermano. Mateo la tomó, asintiendo con valentía. «Sí, porque somos los mejores exploradores de la jungla». Se adentraron en la cueva, y en su mente, comenzaron a ver destellos dorados que salían del fondo. Quizá no había un dragón de verdad, pero en sus corazones, ellos sabían que el espíritu de la aventura siempre los acompañaría. Y cuando salieron,
Lo hicieron con una sonrisa inmensa, sabiendo que cada tarde en su jardín sería una nueva aventura, y que cada rincón del mundo tenía magia para aquellos que se atreven a imaginarla.